Lo dijo en la primera hora. Así es, Vicente Tayano es abogado y político, se ha desempeñado como asambleísta, también fue, además anteriormente se ha desempeñado como secretario municipal del Consejo Cantonal de Guayaquil y pues en varias otras instancias. Muy buenos días, Vicente, muchísimas gracias, doctor, por estar con nosotros. Andrea, Fabricio, buenos días, muchas gracias por la invitación, un saludo para toda su audiencia. Gracias a Vicente Tayano Basante. A ver, tengo una pequeña laguna mental y le pido que me corrija, porque usted fue legislador y luego renunció para ocupar un cargo en el municipio de Guayaquil. No sé si fue en 2017 o en 2021. Corrígame si estoy equivocado. Sí, Fabricio, ya al final del 2020, luego de la pandemia, faltando más o menos unos 6 meses para la finalización del periodo 2017-2021, dejé la Asamblea Nacional y vine a Guayaquil a colaborar con la administración local en la gestión del tránsito. A ver, ahí yo tengo entonces una duda, porque usted fue legislador para el periodo 2017-2021. Es legislador en este momento para este periodo, digamos, de transición, si se quiere. Usted no fue de 2021 a 2025, ¿no, verdad? No me postulé, no decidí no ser candidato a Fabricio en esa elección. Ya, ahí me queda claro. Entonces este sería su segundo y último periodo. Si logra ganar la elección, sería su segundo y último periodo. Así es, Fabricio. Correcto, ahí me queda claro. Tenía yo esa pequeña duda. Vicente, ¿por qué volver a la Asamblea Nacional? ¿Cuál es la apuesta del Partido Social Cristiano y la suya para volver a la legislatura? Si bien es cierto, Fabricio, y lamentablemente para el país vivimos momentos muy complejos y no hay espacio para perder el tiempo y para improvisar. Y quienes nos hemos preparado, quienes tenemos la formación académica y fundamentalmente la experiencia pública y el resultado con nuestra gestión en la Asamblea Nacional, tenemos que sumarnos a seguir siendo parte de la solución. Hay temas pendientes aún muy importantes en materia de legislación, que son causas ciudadanas que, a pesar de haber sido trabajadas y defendidas y postuladas por nosotros, han recibido un veto total, y me refiero a 3 temas fundamentalmente. El primero, ese veto total a que los municipios reciban adecuada y oportunamente sus rentas. ¿Y por qué? Porque el instrumento de trabajo fundamental de un municipio es precisamente su presupuesto. Y cuando el Estado no paga, se atrasa y ni siquiera cumple la deuda histórica, difícilmente vamos a recibir los ciudadanos bienes y servicios. Tema 2, en materia de seguridad social, también propuesta nuestra, la seguridad social es de afiliados y jubilados, no puede ser caja chica del gobierno de turno. Y nuestra propuesta era no solo limitar inversiones inconvenientes que siguen complicando aún más la sostenibilidad de la seguridad social, sino que precisamente para que la administración sea seria y responsable, había que cambiar el modelo de gestión, para que quien tenga las credenciales bajo un concurso nacional o internacional y rindiendo garantía, sea quien ponga orden para la administración de la gestión de salud y fundamentalmente que deje de existir ese problema de falta de medicinas, de insumos y médicos en todo el país, porque es un tema que verdaderamente complica a quienes todos los meses aportamos y sostenemos la seguridad social y quienes lo hicieron durante toda su vida, Fabricio. Y tercero, este es un país que necesita reactivación económica y durante 11 meses trabajamos en un código de reactivación del sector pesquero, agrícola y del sector ganadero del país. Y lamentablemente fue vetado este código. Estos 3 temas están directamente vinculados con calidad de vida, con productividad, y es allá donde tenemos que seguir empujando. Y finalmente, y esta es una tesis personal, Fabricio, más allá de las reformas penales puntualmente que hay que hacer, yo tengo hecha una en materia de legítima defensa que ya está caminando, está para primer debate en la Comisión de Justicia y Estructura del Estado. Tenemos que entender algo. El país necesita gobernabilidad para resolver sus problemas y la gobernabilidad implica que cada quien dentro de sus competencias haga lo suyo y tenemos que fortalecer la institucionalidad. Y para fortalecer la institucionalidad de manera paralela, porque además así lo permite la ley y la Corte Constitucional ya se pronunció, de manera paralela en trabajar, en crear condiciones para generar empleo, en resolver
las tres temáticas a las que me acabo de referir, Fabricio. Tenemos que ir a una reforma para darle institucionalidad al país, una reforma Vicente, que achique el Estado. pero ¿cómo darle institucionalidad o cómo hacer que todos estos proyectos a los que usted se ha referido sean o entren en vigencia realmente? Tenemos en 2 semanas del 2025, el presidente ha impuesto veto total a 8 leyes aprobadas por la Asamblea Nacional y no es la primera vez que un gobierno o en estos últimos años se lleva mal con la Asamblea Nacional. Hemos visto lo que ocurrió con la muerte cruzada, además con Guillermo Lasso. ¿Cómo hacer entonces que esto se pueda cumplir desde la Asamblea Nacional si hay aún esta relación con el Ejecutivo? Hay un tema de fondo. En la administración pública, la madurez es fundamental para encauzar la solución y resolver los problemas que enfrentamos como país. Y aquí no hay otro camino, más allá, Andrea, del resultado legislativo inicialmente en primera vuelta y luego el resultado de la elección presidencial, establecer la agenda de país de prioridades. Lo pudimos hacer durante 7 meses en este periodo de transición en la Asamblea Nacional, pero lamentablemente cuando ya es el Ejecutivo tomaron la decisión de entrar a una candidatura y postularse a una elección, es que el quiebre de la relación se dio. En los primeros 7 meses, una producción legislativa importante. Aprobamos leyes como por ejemplo la de salud mental, los económicos urgentes, implementamos las reformas penales, implementamos la reforma constitucional para que Fuerzas Armadas puedan estar en la calle junto a los policías y otras más. Pero Andrea, aquí lo importante es establecer aquello. Y en el caso de las leyes a las que me acabo de referir, que cada uno intenta atender un segmento importante de la ciudadanía y de la economía, los vetos están corriendo. En el caso de GATT, en el caso de Seguridad Social, esos vetos definitivos, totales, que impiden que en un año la Asamblea se pronuncie, en algunos casos ya están llegando en febrero, el 6º mes, y hay otros que están corriendo el plazo. Por eso es importante retomar esa temática, por eso es importante aprobarlas, porque son temas que van a aportar a la solución de los problemas que vivimos diariamente. Vicente, uno de los temas que permanentemente el Partido Social Cristiano ha promovido es el no más impuestos. Hay que recordar que en el año 98 se marca un punto de inflexión. En algún momento conversé con Jaime Nebot y hablamos sobre el impuesto del 1% a la circulación de capitales. Creo que ese episodio terminó marcándole al partido, y el partido luego de eso nunca ha apoyado iniciativas para subir impuestos. Yo le pregunto a usted, ¿será posible, usted ve viable, independientemente de quién pueda ganar la presidencia de la República en las próximas elecciones, que la próxima legislatura, obviamente, por iniciativa del Ejecutivo, pueda tramitar algún proyecto de reforma tributaria para modificar la tarifa del IVA o algún tipo de situación ahí impositiva? ¿Cómo ve usted lo que se viene en materia tributaria con este antecedente de la postura del PSC? 2 conceptos claros. El primero, y nos hemos ratificado con nuestras votaciones y con nuestras defensas vehementes en razón de más impuestos. ¿Y por qué, Fabricio? Porque está demostrado que cuando usted incrementa los impuestos, no solo que encarece todo, la productividad, la vida, el producto final, y ese costo es trasladado al usuario final. ¿A quién? Al ciudadano. Sino que además usted deja de recaudar menos. Luego brevemente el último ejemplo. En abril se incrementa el IVA del 12 al 15%. Paralelamente, y aquí no podemos dejar que nos mienta, paralelamente se crea una contribución al sector productivo medio, alto y a la banca. Entonces, cuando nos presentan las cifras de recaudación tributaria que han mejorado, claro, mejoraron, pero la recaudación de IVA cayó. Mejoraron porque esos otros 2 impuestos tenían 3 meses para ser cobrados en el caso de uno, y por lo tanto el volumen va. ¿A dónde vamos? A que no solo que hay que discutir si es posible, sino que es necesario revisar la baja de impuestos. Y hablando del IVA, esa reforma de abril le da al presidente por 2 años la posibilidad de decidir por decreto si sube o si baja. Y en algunas otras imposiciones, como ayer, la noticia que circuló con el alimento de las mascotas. Por lo tanto, Fabricio, responsablemente, si queremos mejorar la recaudación y si queremos volvernos competitivos y atractivos fundamentalmente para la inversión, tenemos que ir a crear incentivos, y la forma más práctica es revisar qué impuestos podemos ir a la baja, y el IVA es uno de aquellos. Usted, perdón que le interrumpa, usted acaba de mencionar el tema de las mascotas y ahí me surge una duda. ¿El presidente puede hacerlo por decreto? ¿No se necesita una reforma de la Asamblea? Lo que pasa es que cuando se discutió la reforma tributaria, al final, en el tema de IVA, de impuestos, allí quedó la puerta abierta a decisiones, a que
bajo la rectoría del Ejecutivo, tenga la posibilidad en estas actividades, como pasó con el IVA, de subirlo o bajarlo. Porque, por ejemplo, el presidente puede tomar la decisión de que el IVA del 15% regrese al 12%, porque eso lo permite la reforma tributaria que fue consecuencia del económico urgente. Son temas que estuvieron escritos allí con letra chica, que fueron aprobados por la Asamblea. ¿Y por qué ese concepto, Fabricio? Porque cuando fue presentada la reforma tributaria del IVA, fue consecuencia, entre otras cosas, de la necesidad de financiar, porque así se lo presentó al país, lamentablemente no fue así, financiar la decisión de ir al conflicto armado interno en contra del terrorismo y el crimen organizado. La realidad es que esos 3 puntos lo único que han hecho es servir para pagar más deuda, han servido obviamente para complicar la calidad de vida de los ciudadanos cuando se lo pudo hacer de otra manera. Yo escuchaba la entrevista que antecedía mi intervención y una buena pregunta a todos los ministros que se sienten en todos los espacios públicos. Preguntémosle cómo está la ejecución presupuestaria. Hay ministerios que no han llegado ni siquiera al 60% de ejecución presupuestaria. Y regresando al tema tributario, sin duda alguna, tenemos que ir en la vía de incentivos, porque los incentivos son crecimiento y permiten y fomentan la recaudación y las transacciones formales, fundamentalmente en el caso de IVA. Vicente, ¿cómo se podría reconfigurar esta nueva Asamblea Nacional respecto de los acuerdos? ¿Con quién sentarse a la mesa? Ustedes han previsto aquello, entendemos, o más bien preveemos que podría ingresar un buen número de asambleístas de ADN. ¿Cómo se encuentra el Partido Social Cristiano respecto a aquello y con quién se sentarían ustedes en la mesa? El punto de partida está en llegar con una agenda clara en las temáticas, no solo conceptualmente que hemos defendido y que hemos trabajado, como las que conversamos en esta entrevista, Andrea, sino las que están relacionadas con la solución a los problemas del país, o al menos aportar desde nuestra competencia. Y en ese sentido, esa tiene que ser la plataforma de discusión con todos, con quienes lleguen a ser parte o a tener una curul en la Asamblea Nacional, porque las soluciones no tienen nombre ni ideología. Nuestras líneas rojas están absolutamente marcadas como mano dura en contra de la delincuencia, como no incremento de impuestos, como fomento al agro y todas las medidas que incentiven para llegar a crecimiento económico. Las diferencias conceptuales, Andrea, existen y van a existir con el gobierno, con el correísmo, pero esas no pueden ser llevadas a la mesa de la solución de una agenda país. Si la Asamblea Nacional, los primeros 7 meses, desde noviembre hasta el mes de mayo, pudo avanzar y pudo aprobar 17 leyes en ese trayecto, fue precisamente porque entendió el Parlamento de que la gobernabilidad era necesaria para encauzar soluciones. Pero ¿qué pasó en el camino, Vicente? ¿Qué pasó en el camino? Porque usted, y justo eso le iba a preguntar, esta asamblea comienza con un acuerdo no escrito, ya un acuerdo no formalizado a través de un documento con ADN y con Revolución Ciudadana, a través del cual, por ejemplo, se dio luz verde a 5 proyectos de iniciativa económica del Ejecutivo. Algunos seguramente habrá sectores que no apoyaron, otros sí, pero se logró esta aprobación. Más, obviamente, los otros proyectos de iniciativa de la Asamblea que fueron aprobados y que también recibieron el aval del Ejecutivo. Pero todo se rompe en abril pasado. Y resulta que llegamos al final del año, antes de estas elecciones, con una cifra que es... no sé si tiene algún precedente. Yo no recuerdo que un gobierno haya vetado 16 leyes totalmente. Solo en diciembre, como bien anotaba Andrea, 8. 16 leyes vetadas totalmente. O sea, hay un antes y un después de abril, donde se rompe este acuerdo de gobernabilidad con el Ejecutivo. La respuesta es clara, Fabricio. Y de noviembre hasta mayo, la aprobación de leyes superaba los 100 votos y era un tema que el país reconocía. Pero cuando el Ejecutivo toma la decisión de iniciar su proceso de pre-campaña electoral para la postulación del presidente de la República, viene un quiebre. Y probablemente el juego político lo llevó a encontrar con quién discutir y sin duda alguna, como pasa en casi todos los parlamentos del mundo, el Parlamento del Ecuador no era pues algo que a la gente le agrade mucho, y hay que decirlo con claridad, por varios temas. Históricamente por el comportamiento y por la asamblea anterior, por esa de Yori y de Saquicela y por todos los relajos y la muerte cruzada. Y es allí cuando la política se sobrepone a una agenda de trabajo que venía marcada y de hecho, Fabricio, en el camino se dieron y hubo muchas diferencias jurídicas, conceptuales y políticas con este número más allá de 100 que votaban, pero aún así se encontraba un camino
y se aprobaban las leyes, pero el Ejecutivo empezó a golpear, a golpear, a golpear. En ese momento, reacción de la Asamblea desde el presidente Kronfle y la relación se fue haciendo más tirante, más tirante, más tirante, y definitivamente se rompió. Y es allí cuando aparece ya de frente este empaquetamiento del viejo Ecuador con el nuevo Ecuador. Lo risorio, Fabricio, es que el nuevo Ecuador tiene prácticas del viejo Ecuador, porque yo quiero que alguien me pregunte cómo es posible que una bancada legislativa que llega con 12 personajes termine en votaciones con más de 40. Entonces, son temas que hay que ponerlos sobre la mesa con respeto, sí, pero no podemos dejar de comentarlos. Ahora, vamos a la solución. Necesitamos gobernabilidad. Estamos haciendo en este momento lo que nos corresponde, caminando las calles, aprovechando espacios como estos, Fabricio, para contar nuestra propuesta, y la carta de presentación de las 6 aliados es nuestro plan de trabajo, ya comentado, nuestras credenciales, nuestra experiencia en el mundo público y fundamentalmente la madurez y la experiencia que el servicio público necesita, porque las soluciones del país no tienen nombre, no tienen ideología y ya no pueden esperar más. Vicente, gracias por el tiempo y por la gentileza de atendernos. Que tenga un buen día. Buen día. Gracias, Fabricio. Como siempre, un gusto para mí, un fuerte abrazo y un saludo para toda su audiencia. Gracias a Vicente Tallano Basante, asambleísta quien busca la reelección por el Partido Social Cristiano en representación de Guayas. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.